Capítulo 6. Tan pronto como Ana estuvo lo bastante fuerte, se marcharon de aquel hotel tan caro. Papá y Max habían encontrado un hostal en uno de los pueblecitos del lago. Se llamaba Gastov Shrine, porque era propiedad de un tal Herr Shrine, y estaba muy cerca del embarcadero, con un patio empedrado y un jardín que bajaba hasta el lago. La gente solía ir ahí a comer y a beber, pero Herr Shrine tenía también unas cuantas habitaciones para alquilar, y eran muy baratas. Mamá y papá compartían una habitación y Ana y Max otra, con lo que salía todavía más barato. En el piso bajo había un comedor grande y confortable, decorado con astas de ciervo y trocitos de edelweiss. Pero cuando hizo mejor tiempo aparecieron mesas y sillas en el jardín, y Frau Shrine servía todas las comidas debajo de los castaños, al borde del agua. A Ana le parecía muy bonito. En los fines de semana venían músicos del pueblo y a menudo estaban tocando hasta las altas horas de la noche. Se escuchaba la música y se contemplaba el centelleo del agua entre las hojas y los barcos de vapor que pasaban. Cuando anochecía, Herr Shrine activaba un interruptor y se encendían lucecitas en los árboles, de modo que aún se podía ver lo que se estaba comiendo. Los barcos encendían faroles de colores para hacerse ver por otras embarcaciones. Algunos eran color ámbar, pero los más bonitos eran azul oscuro y brillante tirando al malva. A cada vez que Ana veía una de aquellas mágicas luces azules sobre el cielo azul más oscuro y reflejadas más débilmente en el lago, sentía como si le hubieran hecho un pequeño regalo. Los Shrine tenían 3 hijos que andaban descalzos, y como Ana ya no sentía sus piernas como si fueran de trapo, ella y Max iban con ellos a explorar el campo alrededor. Había bosques y arroyos y cascadas, carreteras bordadas de manzanos y flores silvestres por todas partes. A veces mamá prefería ir con ellos a quedarse sola en el hostal. Papá iba a Zurich casi todos los días para hablar con los directivos de los periódicos suizos. Como casi todos los del pueblo, los niños Shrine hablaban un dialecto suizo que a Ana y a Max les costaba trabajo entender al principio, pero enseguida les aprendieron, y el mayor, Franz, enseñó a Max a pescar, solo que a Max nunca pescaba nada. Mientras su hermana Brennelli le enseñaba a Ana la versión vocal de la rayuela, en aquella atmósfera agradable no tardó Ana en recobrar sus fuerzas, y un día mamá anunció que ya era hora de que ella y Max empezaran a ir otra vez al colegio. Max iría al instituto masculino de Zurich, viajaría en tren, que no era tan agradable como el de vapor, pero sí muy rápido. Ana iría a la escuela del pueblo con los niños Shrine, y como ella y Brennelli eran casi de la misma edad, estarían juntas en la misma clase. «Tú serás mi mejor amiga», dijo Brennelli. Brennelli tenía unas trenzas muy largas, muy delgadas, de color ratón y un gesto siempre preocupado. Ana no estaba absolutamente segura de querer ser su mejor amiga, pero pensó que parecería una desgraciada si lo hacía. Un lunes por la mañana partieron juntas. Brennelli descalza y llevando los zapatos en la mano, ya cerca de la escuela se encontraron con otros niños, y casi todos llevaban también los zapatos en la mano. Brennelli presentó a Ana con alguna de las niñas, pero los niños permanecieron al otro lado de la carretera, mirándolas sin decir nada. Poco después de que llegaran al patio de la escuela, una profesora hizo sonar una campana, y hubo unas prisas locas de todos por ponerse los zapatos. Era norma de la escuela que fueran calzos, pero la mayoría de los niños lo dejaban para último minuto. La profesora de Ana se llama Herr Grey. Era un viejo, con una barba gris amarillenta, y todo el mundo le tenía mucho respeto. Herr asignó un sitio a Ana al lado de una niña rubia muy alegre que se llamaba Rosely, y mientras Ana se dirigía hacia el pupitre por el pasillo central del aula, se oyó un cuchicheo de asombro general. «¿Qué pasa?», susurró Ana, tan pronto como Herr volvió la espalda. «Que veniste por el pasillo central», contestó Rosely, también en voz baja. «Solo los chicos entran por el pasillo central». «¿Y por dónde entran las niñas?» «Por los lados».
Parecía un reparto extraño, pero Ger había empezado a poner sumas en el pizarrón y no había tiempo de poner a pensar en ello. Las sumas eran muy fáciles y Ana las tuvo hechas enseguida. Luego echó una jada por el aula. Los niños se sentaban en 2 filas de un lado, las niñas al otro. Era muy distinto al colegio de Ana en Berlín, donde todos estaban mezclados. Cuando Ger pidió los libros, Brennelli se levantó para recoger los de las niñas, mientras un niño grandote y pelirrojo recogía los de los niños. El pelirrojo atravesó el aula por el pasillo central y Brennelli rodeó por el lateral hasta que ambos se encontraron, cada uno cargado con una pila de libros, delante de la mesa de Ger. Aún ahí tuvieron cuidado de no mirarse, pero Ana se dio cuenta de que Brennelli se había puesto un poquito colorada. Durante el recreo, los niños jugaron fútbol y estuvieron haciendo payasadas de un lado del patio, mientras las niñas jugaban a la rayuela o se sentaban tranquilamente a chismorrear en el otro. Pero aunque las niñas fingían no hacer caso de los niños, se paseaban rato mirándolos con los párpados cuidadosamente semicerrados, y cuando Brennelli y Ana se fueron a casa a comer, Brennelli estaba tan interesada en las cosas que iba haciendo el pelirrojo por el otro lado de la carretera, que casi choca contra un árbol. Por la tarde volvieron a estar 1 hora cantando, y con eso se acabaron las clases de aquel día. ¿Te ha gustado?, le preguntó mamá a Ana, cuando estaba de regreso a las 3. Es muy interesante, dijo Ana, pero es raro. Los niños y las niñas ni siquiera se hablan entre sí. No sé si voy a aprender mucho. Ger se había equivocado varias veces al corregir las sumas, y su ortografía tampoco era perfecta. Bueno, eso no importa demasiado, dijo mamá. ¿No te vendría mal un poco de descanso después de haber estado enferma? Me gusta lo que se canta, dijo Ana. Todos saben cantar haciendo gorgoritos al estilo tirolés, y me van a enseñar a hacerlo a mí también. Dios nos libre, dijo mamá, e inmediatamente se les escapó un punto. Mamá estaba aprendiendo a tejer. No lo había hecho nunca, pero Ana necesitaba un suéter nuevo y mamá quería ahorrar. Había comprado lana y agujas, y François le estaba enseñando, pero no se le daba demasiado bien, mientras que François movía las agujas fácilmente con los dedos. Mamá movía todo el brazo desde el hombro. Cada vez que metía la aguja en la lana era como un ataque. Cada vez que lo sacaba, tirando todo un punto que casi lo rompía. En consecuencia, el suéter iba creciendo muy despacio, y más parecía tela de abrigo que un punto de media. Nunca había visto cosa igual, dijo Frau Schwinn, asombrada, cuando vio cómo iba, pero quedará bonito y muy abrigador cuando termine. Un domingo por la mañana, poco después de que Ana y Max empezaran a ir al colegio, vinieron una figura conocida al bajarse de vapor y aproximarse por el embarcadero. Era el tío Julius. Ana lo encontró más delgado que antes, y era maravilloso y al mismo tiempo sorprendente verlo, como si un poquito de su casa de Berlín hubiera aparecido de repente al borde del lago. «Julius», exclamó papá, encantado de verlo. «¿Qué haces aquí?» El tío Julius le dirigió una sonrisa un poco burlona y le dijo: «Bueno, oficialmente no estoy aquí. ¿Sabes que hoy día se considera muy imprudente incluso visitarte?» Había asistido a un congreso naturalista en Italia y salido de allí con un día de anticipación para acercarse a verlos camino de Berlín. «Es un honor que agradezco», dijo papá. «No cabe duda de que los nazis son tontos», continuó el tío Julius. «¿Cómo vas a ver a tu enemigo de Alemania? Ya sabrás que han quemado todos tus libros». «Estuve en una buena compañía», dijo papá. «¿Qué libros?», preguntó Ana. «Yo creí que los nazis se los habían llevado nuestras cosas. No sabía que las hubieran quemado». «Estos que decimos no eran libros que tenía tu padre», dijo tío Julius. «Eran libros que han escrito los nazis. Encendieron hogueras por todo el país y quemaron ahí todos los ejemplares que pudieron encontrar, junto a las obras de varios otros autores distintos», dijo papá, «tales como Einstein, Freud,
Wells. El tío Julio sacudió la cabeza como asombrado ante la locura de todo aquello. Gracias a Dios no seguiste mi conejo. No, gracias a Dios que salieron a tiempo. Pero está claro, añadió, que Alemania no puede continuar mucho tiempo en esta situación. Después de almorzar en el jardín se les dio la noticia a Hempy. Se había colocado con otra familia. Le había resultado difícil porque cuando la gente se entera de que había trabajado para papá no querían tomarla, pero conjunto su trabajo nuevo no estaba mal. La casa seguía vacía, todavía no la había comprado nadie. Era extraño, pensó Ana, que el tío Julius pudiera ir a echarle un vistazo siempre que quisiera. Podía bajar la calle desde la papelería de la esquina y pararse delante de las rejas pintadas de blanco. Las contraventanas estarían cerradas, pero si tenía una llave, el tío Julius podría entrar por la puerta de la calle al recibidor oscuro, subir la escalera hasta el cuarto de juguetes o pasar el salón, o por el pasillo a la anticocina de Hempy. Ana lo recordaba todo con absoluta claridad y claramente recorrió la casa de arriba a abajo mientras el tío Julio seguía hablando con mamá y papá. ¿Cómo te van las cosas?, preguntó el tío Julius. ¿Puedes escribir aquí? Papá levantó la ceja. Para escribir no tengo dificultades, dijo, pero sí para que me lo publique. Pero eso es imposible, dijo el tío Julius. Desgraciadamente no, dijo papá. Parece ser que los suizos están tan preocupados por mantener su neutralidad que les asusta publicar algo de un antinazi declarado como yo. El tío Julius pareció disgustarse mucho. ¿Está bien?, preguntó. Quiero decir, ¿económicamente? Nos los arreglamos, respondió mamá. De todos modos, he estado tratando por varios medios de hacer cambiar de opinión. Luego se pusieron a hablar de sus amigos comunes. Parecía como si hubieran repasado una larga lista de nombres. Uno había sido detenido por los nazis, otro se había escapado y se iba a África, otra persona había pactado. Ana se preguntó qué querría decir aquello de pactar y había escrito un artículo alabado del nuevo régimen. La lista seguía interminable. Todas las conversaciones de mayores eran así útilmente. Pensó Ana, mientras las olía lamían la orilla del lago y las abejas zumbaban en los castaños. Por la tarde se le enseñaron el lugar el tío Julius. Ana y Max lo llevaron a los bosques y les interesó mucho el descubrimiento de una clase especial de sapo que no había visto nunca. Luego se fueron todos a remar por el lago en una barca de alquiler, pues cenaron juntos y al cabo llegó la hora de que el tío Julio se despidiera. Extraño nuestras visitas al zoológico, dijo mientras le daba un beso a Ana. Yo también, contestó Ana. Lo que más me gustaba eran los monos. Te daré una postal de uno, dijo el tío Julius. Fueron juntos hasta el embarcadero mientras esperaban el barco. Papá dijo de pronto, Julius, no vuelvas, quédate aquí con nosotros. No estarás seguro en Alemania. ¿Quién? ¿Yo?, dijo el tío Julius con su vocecilla aguda. ¿Quién va a pensar en mí? A mí solo me interesan los animales. Yo no me meto en la política, ni siquiera soy judío, a menos que se tenga en cuenta a mi pobre abuela. Julius, tú no entiendes, dijo papá. La situación tiene que cambiar por fuerza, dijo el tío Julius, y ya venía el barco echando vapor hacia ellos. Adiós, muchacho, abrazó a papá y a mamá y a los dos niños. Según iba por paseársela, se volvió un momento. Además dijo, los monos del zoológico me extrañarían.